¿Vale la pena ese dolor que estás viviendo? ¿Tiene el propósito? Sí lo tiene, porque el Señor en medio de esa circunstancia te está transformando. Dice sí, te está perfeccionando, te está afirmando, te está fortaleciendo y te está estableciendo. ¿Qué quiere decir? Que después de las otras cosas que el mundo quiera traer aflicción para ti, no van a poder contigo porque vas a estar firme. Vas a tener ese carácter espiritual que necesitas para cualquier lucha que el mundo te quiera colocar. Porque acuérdense que cuando una persona está sumergida en un dolor, que no es un dolor con propósito, se paraliza. Buenos días, buenos días, buenos días, amada audiencia. Quiero recordarte que estás en tu programa Bajo la Gloria de Dios, en donde aquí en Alianza para la Familia, la 101.5 FM. Y hoy traemos un tema espectacular, tú que me escuchaste en el espacio anterior, y ese tema va dirigido para ti, para mí, para todos los que están en tu hogar, así que súbele un poquito de volumen para que podamos entender que el Señor nos dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y así es, que tú puedas entender la situación que estás viviendo en tu casa. ¿Por qué? Porque es necesario que tú identifiques lo que está ocurriendo a tu alrededor para comenzar a orar y a buscar al único que te puede ayudar a vencer. Y es el Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo de cómo Él venció al mundo. Como te lo dije en el espacio anterior, el tema de hoy es el dolor del pecado versus el dolor con propósito. Y en este espacio me voy a enfocar solamente con el dolor del pecado para en el próximo espacio, ¿verdad?, poder hablar del dolor con propósito. Como yo te dije la semana pasada, quiero que vayas a buscar el libro de Génesis, capítulo 3, y nos vamos directamente al versículo 16, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida. Así es. Lamentablemente la desobediencia, el no escuchar, el no querer obedecer la orden que le dio nuestro Padre Celestial a Adán y Eva generó un dolor que repercutió en toda la humanidad y hoy en día sigue perjudicando este dolor, que cuando no estás en el Señor piensas que es mala suerte, que es el karma y tantas cosas que te enseña el mundo. Pero cuando el Señor nos enseña en su palabra, por eso es importante que leáis la palabra del Señor, porque leyendo la palabra de Dios vas a poder identificar lo que estás viviendo hoy en día. Si lo que estás viviendo es por tu desobediencia o es por la desobediencia de las personas que aman y que a lo mejor no entienden lo que estás viviendo hoy, pero que el Señor en tu palabra, en el segundo espacio, vamos a hablar de ese propósito que el Señor tiene para con nosotros en medio de esa aflicción. La palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. Esa concupiscencia, ese deseo excesivo, es el deseo excesivo, significa concupiscencia, es esa concupiscencia de la carne, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, por encima de que llega un momento en que me cega por completo, ¿verdad? Y tengo un versículo por aquí que dice que esa concupiscencia, ¿verdad?, da luz a la muerte, da luz al pecado, y una vez consumado da luz a la muerte. ¿Qué es pecado? Es la transgresión de la ley, lo tengo por aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es transgresión? Transgresión es la acción y el efecto de hacer daño a alguien.
O sea, cuando estamos involucrados en nuestra concupiscencia, nuestro deseo excesivo por algo, por ejemplo, como les dije en el espacio anterior, por esa mujer voluptuosa, mujer angelical, que ella sí sabe entender lo que mi esposa no sabe entender, ese hombre que está allí, que me escucha, que me comprende y me dice, sí, tu esposo no te debería tratar de así, ¿verdad? O ese hombre empresario que ve todas las necesidades porque lo están acumulando las deudas y le están haciendo una propuesta ilícita y es lo que él ve como alternativa para poder solventar lo que está viviendo. Esa muchacha o ese adolescente, ese joven que me está escuchando, que le están haciendo una propuesta por lo menos de ser mulas cuando se trata de transportar droga o de robar alguna casa, algún negocio, y ven que con eso van a poder tener el anhelo de tener el teléfono, un iPhone, como los muchachos hoy anhelan tener un iPhone, pero muchos no quisieran trabajar porque trabajar cuesta y es lo que deberíamos hacer, ¿verdad? En este caso, pero hay personas que quieren las cosas ya, para mañana, lo necesito para mañana. Y esos deseos, esa concupiscencia de la carne te va a llevar a que de alguna u otra manera seas tan seducido, seas tan tentado por el enemigo, que pierdas la noción de las desventajas que eso va a traer y acarrear en tu vida. Lamentablemente ya después que, como lo enseña la palabra, después que ya el pecado se ha alojado en nuestra mente. ¿Por qué el pecado? Porque cuando comienza ese deseo, esa ansia incontrolable, yo me imagino y mentalmente materializo. Ya me veo con el teléfono, ya me veo con la otra mujer que no es mi esposa, ya me veo con el otro hombre que no es mi esposo, ya me visualizo pagando todas las deudas que tengo en la empresa, ¿verdad? Estos son unos ejemplos cotidianos, ¿verdad? Entonces eso lamentablemente ya ha dado el pecado en mi corazón, ya se ha alojado en mi corazón. O sea que cuando yo lo consumo ya estoy consciente, es una acción consciente donde lamentablemente no mido el margen de dolor que va a acarrear no solamente en mi vida, porque ya cuando has consumado la muerte de un hogar, ¿verdad? La muerte de una empresa, la muerte de la libertad con relación a uno de los jóvenes, ¿verdad? El dolor que repercute en toda la familia. Y si somos padres, sabemos que la desobediencia va a llevar a que nuestra generación, nuestros hijos, vuelvan a repetir esos mismos errores, así como Adán y Eva. Su pecado, su desobediencia, su dolor repercutió en todas las generaciones de la humanidad y lo seguimos viviendo todavía en estos tiempos. De verdad que es fuerte cuando este dolor por el pecado llega a nuestras vidas. Es por eso que el Señor quiere que te detengas y que comiences a leer su palabra para que toda esa ceguera espiritual, todo ese embotamiento de tus oídos que en este momento no te dejan razonar, puedas ver lo que va a ocasionar en tu familia y en tu vida. Te va a dar un giro de 180 grados en la vida. Te va a destruir el hogar que hoy en día con tanto sacrificio lo has construido, esa estabilidad que hoy en día tienes. Y que cuando viene una devastación de esta, son muchas personas las que están involucradas, son muchas personas las que hieres y a veces por no querer pedir perdón, porque eso te quita la hombría, o en la mujer destruyen estas heridas, ¿verdad? Lamentablemente lo das por vencido, te das por derrotado, te sientes insignificante, sientes que no vales nada, o sencillamente pasó de ser solamente un remordimiento y lo sigues haciendo y lo sigues repitiendo y te casas y vuelves y cometes infidelidad y vuelves y te separas y vuelves y te casas y vuelves y caes en lo mismo hasta que lamentablemente pasas una vejez en completa soledad, porque nadie quiere estar a tu alrededor porque has causado mucho daño. También lo vemos en esos empresarios que están desesperados por solventar todas esas deudas y cuando se presentan estos negocios nos cegamos porque pensamos que es la solución.
cuando la verdadera solución es buscar al Señor, porque el Señor nos dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Por eso es importante, por eso te invito a que leas la palabra del Señor, a que busques la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría terrenal, animal y diabólica que nos enseña la palabra de Dios, que es la de este mundo, que es la que te lleva a seguir cometiendo más errores y a equivocarte y a tener traspié y otro traspié. El Señor quiere bendecirte. Por eso es que cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros los evangélicos, los pentecostales, los que nos comemos la Biblia y comenzamos a leer su palabra, ¿verdad? Al principio seguirás viendo nuestros errores. ¿Por qué? Porque estamos pasando por esa depuración, porque el Espíritu Santo nos está limpiando, porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo y porque vas a entender que vamos a llevar la palabra del Señor y a lo mejor no somos hacedores todavía, pero que la estamos entendiendo, la estamos meditando y que en el momento menos indicado esa palabra va a ser tan fuerte que va a quebrar todas esas estructuras mentales y vamos a comenzar a caminar en obediencia. Mucha gente, muy poca gente entiende esto. Mucha gente señala prematuramente al evangélico. Mira, menos mal que es evangélico, menos mal que lee la Biblia, menos mal que ora. Y uno dice, sí, tienes razón. Pero hay que entender lo que esa persona está viviendo en ese momento. Cuando estamos en la concupiscencia, en ese deseo excesivo, estamos siendo cegados por completo con el enemigo. Por eso hoy te invito, si tú estás en una situación de esto, que te detenga, que entres a tu aposento y cierres la puerta y le digas al Señor todo lo que estás a punto de hacer y que se lo entregue y le digas, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? Es más fuerte que yo. Señor, ayúdame, dame fortaleza y tenlo por seguro que el Señor vendrá a tu encuentro. Si vemos bien cómo fue seducida Adán y Eva en ese tiempo, no hubiese repercutido en esos dos hermanos como fueron los primeros hijos de Adán y Eva, que trajo como consecuencia otro tipo de pecado. Trajo la ira, trajo el rencor, ¿verdad? Y sin mediar palabras, sin utilizar la comunicación, fue más fácil para Caín matar a su hermano Abel por envidia, porque estaba enojado, se dejó enojar. Entonces muchas veces nosotros actuamos de esta manera y nosotros como padres tenemos la responsabilidad que si nosotros no aprendemos a caminar en obediencia, nuestros hijos van a hacer cosas iguales o peores que nosotros hemos hecho en desobediencia. A veces enseñamos buenos valores en la casa, por ejemplo, decimos, es malo decir mentira. Pero cuando me viene el vecino a cobrar, ¿verdad? Le digo a mi hijo, ¿verdad? Le digo a mi hijo que le diga que yo no estoy en casa, que estoy durmiendo, que no lo puedo atender, ¿verdad? Entonces enseñamos a los hijos que es malo decir mentira, pero que las mentiras también nos sirven de vez en cuando para excusas. Y eso lo vivimos el día a día en nuestra casa, en nuestros lugares, en donde quiera que estemos, que a veces decir una mentira es una buena excusa, pero que al principio, como seres humanos, las utilizamos, pero llega un momento en que entendemos que mentir es malo y que el padre de la mentira es Satanás y que nosotros somos hijos de Dios, no hijos de Satanás. Entonces, eso es por eso que es importante, amada audiencia, que te detengas a leer la palabra del Señor. Y sí, claro que sí, el final. ¿Cuál es el final? Que podamos entender ese sacrificio tan hermoso de nuestro Padre Celestial. Morir en la cruz del Calvario, porque por uno entró el pecado, pero por otro hombre entró la salvación y la vida eterna. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que anhela el Señor, que tengamos vida eterna. Que si vamos a vivir aflicciones, confiemos que Él ha vencido al mundo. Y bueno, ya ahorita en este próximo espacio vamos a vivir de la vida, el dolor con propósito. Y tenemos de ejemplo a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo un dolor, pasó por un dolor, pero que tenía un propósito. Y así como el pecado entró y pasó de generación por generación, tenemos el dolor de propósito, que también sigue pasando de generación en generación, y es ese regalo majestuoso que es la gracia.
Es ese regalo de salvación, de vida eterna, que vamos a comenzar a vivir y a experimentar todas las bendiciones que hay en el reino de los cielos a través de la palabra del Señor. Que en el cielo no hay enfermedad, no hay escasez, no hay pobreza, no hay tribulación, no hay angustia, no hay dolor, pero que el Señor quiere que agarrado de la mano aquí en esta tierra puedas disfrutar de todas esas bendiciones, que a pesar de lo que estás viviendo a tu alrededor, sigas creyendo en el Señor, que la gloria que viene va a ser mayor que la que estás viviendo. Entonces, bueno, ya casi vamos a volver a entrar. Quiero invitarte que te vayas preparando. Vamos a estar ahorita en el libro, ¿verdad? En el libro de Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7. Y vamos a hablar de ese dolor con propósito. Ese dolor que sintió nuestro Padre de querer pasar esa copa. Una persona que no había cometido pecados en su vida, que se había despojado de ser ese Dios, ¿verdad? Para hacer y poder sentir lo que nosotros sentimos aquí en este mundo. Y que es un ejemplo de decir, yo vencí al mundo, hagan como, sean imitadores de mí. Ser imitadores del Señor nos va a llevar al éxito, a la victoria. Y ese es el anhelo de nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial, que tengamos una victoria en Cristo Jesús. Porque para eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros y que nosotros podamos entender su sacrificio. Entender su sacrificio nos da las herramientas para seguir adelante. Entender que no solamente es idolatrar a la otra persona, al negocio, a los anhelos, sino que debemos colocar al Señor por encima de cualquier cosa y que cuando lo colocamos a Él por encima de cualquier cosa, no nos puede dañar el mundo. No sentimos ese dolor del mundo. Pero bueno, es verdad, el dolor de pecado repercute tanto alrededor de la familia. Si supiésemos el daño que causamos en los hijos, en la esposa o en el esposo o en la empresa, porque también repercute en la familia y también repercute en todos los trabajadores, ¿verdad? Esos hijos que no entienden cuando uno les habla y que no saben el dolor que causan a sus padres y que de alguna otra manera se causan a ellos mismos porque van a perder su libertad. Bueno, te invito a que vayas a Bajo la Gloria de Dios en Instagram. Ahí nos puedes conseguir y ahí estamos todo el equipo Bajo la Gloria de Dios, que hoy no los saludé. Quiero de verdad enviarles un saludo a todos mis compañeros, nuestro hermano David Marchán, Joendy Fernández, nuestro hermano Elvi, nuestra hermana Georgina de Dávila, nuestra hermana Karina Izquierdo de Martínez, nuestra pastora Marily Pacheco, que está full sintonía desde Río Hacha. Y bueno, ahorita el tema de esta mañana, ¿verdad? Es el dolor del pecado versus el dolor con propósito. Y bueno, como te dije, en este espacio vamos a hablar de ese dolor con propósito. En el espacio anterior te dije que el dolor del pecado, ¿verdad?, traía destrucción, devastación sobre toda la familia, sobre todas las personas que están a tu alrededor, ¿verdad? Pero hay un dolor que es con propósito, ¿verdad? El Señor dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y eso está en el libro de Hebreos, capítulo 5, ¿ok? Versículo 7. Y leemos de la siguiente manera, dice, y Cristo en los días de su carne, hecho carne como tú y como yo, ¿cierto? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a su Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos cómo este dolor con propósito, que como les dije anteriormente, hay un dolor que desbasta. Y hay un dolor que es con propósito. Cuando estamos en el Señor podemos entender que lo que estamos viviendo y identificar el por qué estamos viviendo ciertas circunstancias. ¿Cómo está mi hermana Georgina? Dios te bendiga, mi amor. Lo que estamos viviendo en nuestras circunstancias tenemos que identificarlo. Podemos ser víctimas del pecado de otra persona, ¿cierto? Pero también podemos ser víctimas de nuestra desobediencia. Pero cuando somos víctimas de la desobediencia de otra persona, porque como les dije anteriormente, el dolor del pecado devasta a toda una familia, a toda una empresa, ¿ok? Y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir viviendo todo esto? Y tener en cuenta de que el Señor también sufrió y a veces nosotros no queremos sufrir, pero el dolor saca lo mejor que hay en nosotros. A lo mejor no entiendes lo que estás viviendo y estás en oración, en ayuno, en intercesión y oras todos los días y te levantas y le clamas al Señor.
Pero si tú te pones a ver lo que estás haciendo, estás generando hábitos en tu vida, te estás haciendo más fuerte, que a pesar que el dolor que estás viviendo, que no ha sido ocasionado por tu desobediencia, va produciendo en ti una firmeza espiritual, al punto de que cuando pases esto, porque la palabra de Dios dice que esto es por poco tiempo, vas a poder, cuando te toque otro momento de aflicción, ya sabes qué hacer, ya sabes cómo actuar. ¿Por qué? Porque ya estás entrenado, ya estás como ese guerrero, ¿verdad? Ese guerrero preparado para toda buena batalla, nos dice la palabra del Señor. Efesios 6, 13 al 15 dice, por tanto, para los que están viviendo en ese proceso de dolor que no lo entiende, el Señor dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado con el apresto del evangelio de la paz. Que en ese proceso de dolor que ahorita no entiendes, que ha sido por la desobediencia de Dios, puedas entender que agarrado del Señor, el Señor nos enseña que su palabra va a venir el día malo. Y nosotros los hijos de Dios no nos preparamos para el día malo. Prepararse para el día malo es alimentarnos de palabra, es convivir con el Señor. Es entregar, es morir como murió el Señor. El Señor le rogó, tuvo lágrimas, como lo dice Hebreos 5, versículo 7. Y Él no quería pasar por ese momento de dolor, pero Él sabía que iba a tener una victoria y que trajo la vida eterna para la humanidad. A veces ese dolor que tenemos, que vivimos nosotros, por consecuencia de desobediencia de los demás, el Señor se apropicia de eso y saca lo mejor de ti. Y eso ya te lo voy a decir. Eso está en Primera de Pedro 5, del 10 al 11. Y dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padeciendo un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Vale la pena ese dolor que estás viviendo? ¿Tiene el propósito? Sí lo tiene, porque el Señor en medio de esa circunstancia te está transformando. Dice así, te está perfeccionando, te está afirmando, te está fortaleciendo y te está estableciendo. ¿Qué quiere decir? Que después de las otras cosas que el mundo quiera traer aflicción para ti, no van a poder contigo, porque vas a estar firme. Vas a tener ese carácter espiritual que necesitas para cualquier lucha que el mundo te quiera colocar. Porque acuérdense que cuando una persona está sumergida en un dolor, que no es un dolor con propósito, se paraliza. El dolor puede paralizar. Nos podemos estancar. Pero cuando entendemos que el Señor, a través del dolor, por eso es que es importante agarrarnos de la mano de la palabra del Señor, pedirle a Él que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y no soltarnos del Señor, porque cuando vamos a las Escrituras, el Señor nos da unas palabras tan hermosas que nos ayudan a mantenernos en pie, a mantenernos firmes. Y yo por eso le digo a esa familia que ha pasado por la destrucción de una desobediencia, de infidelidad, el Señor en medio de ese dolor que tú puedes decir como hombre, yo no me lo merezco, porque yo soy un hombre proveedor, yo lo que hago es ir de mi casa al trabajo. O cuando es al contrario, cuando es esa mujer que dice, yo trato de ser esa mujer para honrar a mi esposo, cuido de mis hijos. ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? No entiendo en qué he fallado. Bueno, quiero decirte que el Señor no entendió. La desobediencia de Adán y Eva repercutió en toda la humanidad, pero hubo necesario que Dios Padre enviara a su Hijo unigénito para que nos diera la vida eterna. Y Él sufrió un dolor con propósito. Y que tú puedas transformar este dolor por la desobediencia de alguien, lo puedas transformar con el propósito que el Señor tiene en tu vida. Y por eso que quiero que te apropies de Primera de Pedro 5, versículos 10 y 11, y que entiendas que lo que estás viviendo hoy en día, los hijos de Dios lo entendemos, que cuando estamos viviendo aflicciones, podamos entender que el Señor nos está preparando para cosas más grandes. ¿Y qué dice? Mas el Dios de toda gracia, porque nos dio la gracia, nos dio la salvación eterna, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Somos llamados por Dios con propósito, ¿verdad? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, sabemos que vamos a vivir aflicciones, que vamos a padecer por un poco de tiempo. Él mismo nos perfeccione. ¿Quién te está perfeccionando en la palabra, en esas jornadas de ayuno, de oración, de intercesión? El Señor, llevando tu testimonio, diciéndole a las personas, sí, yo estoy pasando esto por desobediencia, bien sea por mi desobediencia, porque incluso, ¿verdad? Nos podemos identificar en qué he fallado. Por ejemplo, nosotras las mujeres que vivimos de sentimientos encontrados, de que cuando vivimos situaciones de dolor empezamos a buscar en qué fue mi error.
Mire, nosotros las mujeres pasamos por tantos procesos donde al principio nos sentimos culpables. Fue mi culpa. Y empezamos a justificar las acciones de nuestra pareja. Sí, fue mi culpa. Fue porque yo hice esto, no me porté bien, no tenía que haber hecho esto. Y después empezamos a perdonar, a justificar, hasta que llega un momento en que hemos cumplido lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, que cuando lamentablemente, ¿verdad? Porque la otra persona no quiere cambiar, llega al fin, nosotros nos sentimos con paz. Y usted sabe por qué nos sentimos con paz, porque nosotros nos vamos a un verdadero arrepentimiento, donde el Señor conoce nuestro corazón, donde el Señor sabe que lo que nosotros hicimos estamos verdaderamente arrepentidas, que donde el Señor ve que lo que nosotros hacemos es para que la otra persona entienda que si nosotros hemos fallado, ellos también pueden reflexionar, pero ellos también pueden ser transformados por Dios. Pero que si lamentablemente ellos no quieren saber del Señor, el Señor va a tener sus cuentas con Él, porque ellos también están en la promesa. En algún momento de su vida, por su desobediencia, van a tener que recurrir al Señor, y a lo mejor es demasiado tarde, porque no van a poder recuperar ese hogar tan hermoso y esa estabilidad que el Señor le dio con esos hijos preciosos. Pero que a lo mejor nosotras, el Señor nos está llamando para más. Y que mujer, tú que me estás escuchando, el Señor hoy te está afirmando, te está fortaleciendo, te está estableciendo y te está perfeccionando, porque tienes ministerios hermosos en tus manos, porque vas a poder ayudar a muchas mujeres a que en situación como la que tú viviste puedan ser impulsadas a salir victoriosas. Porque a veces la humanidad nos quiere encapsular, no porque tú eras esto, porque tú eras aquello, igual a los hombres, no porque tú no fuiste ese sacerdote. Bueno, hombre, yo te lo estoy diciendo en esta mañana, el Señor te está fortaleciendo, te está estableciendo. Esos hijos que no quieren escuchar a los padres y que han traído dolor de desobediencia y que a lo mejor hoy están privados de su libertad, pero que han entendido que lo que hicieron está mal. Hoy te animo a que busques las palabras del Señor, a que sigas escudriñando las sagradas escrituras, para que sigas siendo transformado tu corazón, para que puedas estar firme para cuando vuelvan las aflicciones y no vuelvas a cometer los mismos errores. Porque vamos a vivir, sí, vamos a pasar por aflicciones por poco tiempo. Por eso es bueno leer Efesios, la armadura del Señor, para que cuando llegue el día malo y habiendo acabado todo, ya pase todo lo que has vivido, estés firme, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor, y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Puedas tener paz, puedas tener gozo, puedas transmitir que el Señor vive en ti y que es inamovible, que no se va a mover de ti, que te puedes quedar sin casa, te puedes quedar sin matrimonios, te puedes quedar, pero si tienes al Señor contigo, lo tienes todo, porque Él puede hacerlo todo hecho nuevo, todo. Él puede restaurar un hogar, puede transformar la vida de unos hijos, puede emerger no una empresa, sino un emporio, pero tienes que tener la madurez para tener todo. Entonces, en medio de este proceso de dolor, el Señor te perfecciona, te fortalece, te establece. Porque nosotros los cristianos entendimos que cuando vienen cosas negativas a nuestra vida que causan dolor, en ese dolor tenemos que preguntarle al Señor, no Señor, ¿por qué? Sino Señor, ¿para qué? Muéstrame cuál es el propósito de este dolor. Tengo que morir a mis sentimientos, a mis deseos, a mi concupiscencia, a querer controlar todo, a que si yo no controlo todo, no puedo tener estabilidad, o a que mi dependencia venga únicamente y exclusivamente de ti, Padre de la Gloria. Nuestra dependencia tiene que venir del Señor. Queremos ser felices, busquemos de Dios. Queremos formar hijos sanos, busquemos del Señor. Que el Señor nos enseñe a ser como ser esos hombres, esas mujeres virtuosas, esos padres amorosos, esos padres que impulsan a los hijos, que cuidan el corazón de los hijos y que los enseñan a que ellos en algún momento quieran establecer un hogar y que ellos puedan recordar cómo tú luchaste, cómo tú venciste, pero sobre todo cómo tú nunca te apartaste del Señor y mantuviste en tu boca siempre una palabra de edificación. Cuando tú conseguiste personas que estaban viviendo situaciones y tú le dijiste, yo pasé por lo que tú pasaste, así que te levantas en el nombre poderoso de Jesús, porque yo pasé por poco tiempo, que para mí fue una eternidad, pero que el Señor me perfeccionó, me transformó, me estableció. Qué hermoso es cuando conocemos la palabra de Dios. Qué duro es cuando estamos viviendo en esa aflicción, porque a veces no entendemos, pero lo importante es que te levantes cada mañana, porque la palabra de Dios dice que su misericordia es cada mañana, y que nos paremos cada mañana en oración, entregando, muriendo a todas esas concupiscencias, a todos esos deseos obsesivos, que a lo mejor no son de parte del Señor, y que tenemos que pedirle al Señor
¿Cuál es el propósito que Él tiene en nosotros? El propósito del Señor trae paz, trae alegría, trae gozo, trae esperanza, trae una razón por qué vivir. Y cuando no nos enfocamos tanto en nuestra vida, ¿verdad? Porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. El Señor nos enseña en su palabra a servir a los demás. El servicio de los demás es hermoso. Pero cuando nosotros le servimos a los demás, dándoles fortaleza, llevándolos a un verdadero arrepentimiento, a que crezcan en el Señor, a que tengan esperanza en su palabra, ¿verdad? El Señor es cuando dejamos de pensar en nosotros y nos encargamos de servirle al Señor, el Señor tiene cuidado y todas las cosas vendrán por añadidura. A lo mejor no en el tiempo que nosotros esperamos, porque nosotros queremos las cosas así. Pero el Señor tiene un tiempo, porque el tiempo de nosotros no es el mismo tiempo del Señor. A veces, como dice mi hermana Karina, pedimos un carro, pero no tenemos la edad para tener. No sabemos ni siquiera manejar, ¿verdad que sí? Pero entonces tenemos que aprender a manejar para que cuando nos den el carro podamos cuidar lo que el Señor nos ha dado. De eso se trata. Queremos muchas cosas en nuestro hogar, ¿verdad? Pero necesitamos un periodo, un proceso para que cuando se nos entregue transformado, estemos limpias, sin heridas, maduras en el Señor. De verdad que buscar del Señor, el dolor del pecado versus el dolor con propósito. Vivamos en propósito. No sabemos lo que estamos viviendo, pero busquemos el propósito. Preguntémosles a papá, preguntemos al Espíritu Santo, ¿qué es en medio de este dolor? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y bueno, amada audiencia, son las 8:50. Quiero orar por ti, quiero bendecirte. Quiero que el Padre Celestial traiga esa paz que necesita. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, con la sabiduría que me das tu Santo Espíritu, hoy oro por todas las personas que nos han escuchado en esta preciosa y hermosa mañana, que están viviendo aflicciones, que están desesperados, que no hayan qué hacer, que están brazos caídos, que están decepcionados, que ya no quieren seguir luchando. Espíritu Santo, a través de esta palabra, mi Dios, levántalos. Que hoy tomen la decisión de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, de entregarle todo ese dolor el cual no entienden, que ellos puedan identificar lo que están viviendo, Padre Santo. Sé tú dándoles las herramientas, que ellos puedan ir a tu palabra, que ellos puedan escudriñar y que no solamente sean hacedores, sino que no sean personas oidoras solamente, sino que aprendan a ser hacedores de tu palabra. Yo quiero bendecir a todas las personas que me han escuchado, que hoy van a caer todas esas escamas de sus ojos y todos esos embotamientos de sus oídos, y que es el Espíritu Santo que va a hablarle a su corazón, a su espíritu, a su alma, a su cuerpo, y que venga una sanidad por completa. Sánalo, oh bendito Padre Celestial, como tu palabra dice, tu palabra es viva y eficaz, es como una espada de doble filo que atraviesa el alma, el espíritu, hasta las coyunturas de los huesos, porque tú vas a traer una sanidad integral a toda aquella mujer que me está escuchando, a todo hombre que me está escuchando, y que hoy le vas a dar esa sabiduría que viene de lo alto, para que ellos puedan seguir en tus caminos, y que todas las bendiciones que están en tu palabra desde hoy comiencen a perseguirlos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, amada audiencia. Hemos llegado al final del programa. Espero que te haya gustado este programa y te animo a seguir permaneciendo en el Señor. Eso hacemos los hijos de Dios, permanecer, creer en su palabra, porque tenemos garantizada una vida eterna en adoración, en alabanza a nuestro Padre Celestial, que está pronto en venir. Así que tenemos que estar firmes, preparados para esperar la venida de nuestro Padre Celestial.